Veamos entonces. ¿Qué son los conceptos jurídicos fundamentales? Esto lo vamos a sacar de lo que dice en su texto Abelardo Torré, denominado Introducción al Estudio del Derecho, y nos dice que conceptos jurídicos fundamentales son instrumentos jurídicos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Estos conceptos, estos términos que vamos a conocer el día de ahora y seguramente también en las siguientes clases, nos servirán para ubicarnos en tiempo y espacio sobre los elementos fundamentales que se usan para crear derecho, que se usan para aplicar derecho ya en la práctica. Son categorías o nociones irreductibles, dice, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Son las nociones básicas que nos permitirán comprender en su totalidad qué entendemos por ciencia jurídica y cómo se desarrolla el ordenamiento jurídico en su totalidad. ¿Para qué sirven los conceptos jurídicos fundamentales? ¿Cuál es la utilidad frente a lo que vamos a conocer en las próximas diapositivas? Dice que serían que intervienen en toda área del derecho. Son comunes. Los vamos a encontrar en absolutamente todas las ramas del derecho. 2, sin ellos no es posible abordar un problema jurídico. No se puede llegar a una conclusión o a una solución, a un dilema, a un escenario jurídico en el cual nos encontremos si no aplicamos estos conceptos jurídicos fundamentales a los que nos vamos a referir a continuación. Además, todas las ramas del derecho parten de ellos. Esa es la base. Sin ellos, la existencia de las soluciones a los escenarios en los que nos vamos a enfrentar cuando intentemos aplicar la ciencia jurídica, pues no se podrían obtener. Estarían al margen de ser posibles. Son 10 conceptos jurídicos fundamentales los que vamos a estudiar y a conocer en esta clase. Vamos a estudiar qué es el sujeto, vamos a estudiar la relación jurídica, la consecuencia, el deber, el hecho, el supuesto jurídico, el objeto, el derecho subjetivo, la sanción y la prestación. Sobre estos 10 elementos es que se fundamentan todos los escenarios jurídicos de cualquier rama del derecho. Veamos. El primer elemento que vamos a conocer, la definición, es el de sujeto. Dice que se entiende sinónimo del término persona. En la práctica se emplean de la siguiente manera. No es lo mismo, lo primero que decir es que no es lo mismo un sujeto que una persona desde el punto de vista jurídico. La persona, nos dice Abelardo Torré, es el ente sustantivo del orden jurídico considerado en sí mismo aisladamente. La persona es el individuo al margen de sus relaciones con otras personas, al margen de la vinculación que pueda surgir en distintas modalidades con otras personas. Mientras que el sujeto ya es un individuo o una persona actuando frente a un tercero, actuando en una relación jurídica, como vendedor, como comprador, como usuario, como proveedor, ya interactuando, ya en el rol que toma, en el rol que ejerce frente a otra persona. ¿Se entiende esa diferencia entre persona y sujeto? Y si yo les preguntara en una evaluación si son sinónimos, me podrían explicar
que efectivamente no lo son y la razón del por qué? Sí, Lick. Okay. Vamos a ver si alguien es tan amable de explicármelo para ver si les quedó bien claro y podemos continuar. Lick, a mí me gustaría si lo podía volver a repetir, porfa. Okay, con gusto. Persona lo vamos a entender como un individuo que no está interactuando en una relación con ninguna otra persona. Es una persona, es un ente entendido de manera aislada. Mientras que el sujeto ya es ese individuo, pero que está interactuando con otra persona o con otras personas en alguna relación jurídica. Por ejemplo, como comprador, como vendedor, como usuario, como consumidor, como proveedor, etcétera, de las distintas relaciones que pueden existir, como esposo, como esposa, como heredero, en los distintos roles que puede asumir frente a un tercero, pues ahí ya se le considera un sujeto. ¿Y por qué este tema de la palabra sujeto? Porque al relacionarme con un tercero, yo ya poseo derechos y obligaciones que se crean en la medida en que me estoy vinculando con ese tercero. Si yo no me vinculo con nadie, no me genera ningún derecho ni ninguna obligación o responsabilidad en torno a ello. En cambio, el sujeto ya le nacen, ya le surgen derechos y obligaciones conforme el elemento de vincularse con ese tercero. ¿Okay? Ahora sí quedó claro. Sí, Lick, gracias. Perfecto. Siguiente concepto jurídico fundamental. Hablamos del supuesto jurídico. ¿De qué trata el supuesto jurídico? Dice que es una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias jurídicas planteadas por la norma. Es un condicionante, digamos. Si se hace esto, existirán estas consecuencias. Si el ciudadano, si la persona, si el individuo incurre en esta conducta o comete esta conducta, entonces le va a suceder esto, le van a aplicar esta sanción o va a tener derecho a esta forma de vincularse. Es algo que se tiene que dar para que se derive en alguna consecuencia jurídica. Ahora dice, las consecuencias jurídicas a las que da origen el supuesto pueden ir en la creación, transmisión, modificación o la extinción de derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque ¿cuáles pueden ser esas consecuencias? Veamos. Si la creación de derechos, ¿cuál sería un ejemplo de creación de derechos derivada de la concreción de un supuesto jurídico? El derecho de alimentación, vivienda, hogar, etcétera, que le nace a un bebé, a un ser humano, al momento de nacer. Se le está creando ese derecho al bebé, al nuevo ser humano, y a los padres les nace la obligación de garantizarle esos derechos. Entonces, la hipótesis, en ese caso, ese supuesto jurídico es el nacimiento del menor. Al nacer, da pie precisamente a que le nazcan esos derechos y a que le surjan esas obligaciones a los padres. La transmisión. Cuando hablamos de transmisión, por ejemplo, hablamos de cuando se da una compraventa de un vehículo. La hipótesis es precisamente el supuesto jurídico, el traslado que se hace de propiedad del vehículo.
Al darse ese traslado, le nacen derechos al comprador y le nacen obligaciones al vendedor, que es entregarle el vehículo en debida forma, entregarle las llaves, entregarle la tarjeta de circulación vigente, hacer el contrato, el documento formal de compraventa, etc. La modificación también, por ejemplo, al contraer matrimonio. Cuando se contrae matrimonio, los esposos deben de decidir cuál va a ser el régimen patrimonial de sus propiedades que van a tener una vez casados. Ahí pueden decidir de que los bienes que llevan antes del matrimonio pasen a ser parte de los dos, aunque los haya comprado únicamente la esposa o el esposo. Ahí se estaría modificando los derechos y obligaciones que se tienen sobre esos bienes, porque ya no serán solo de una persona ese vehículo o esa vivienda, sino que pasan a ser propiedad de los dos. Otro supuesto jurídico, para ya hablar de la extinción de derechos y obligaciones, es cuando, por ejemplo, se materializa la comisión de un delito, cuando se da el surgimiento de un ilícito penal. ¿Cuál es el derecho que se me va a extinguir? Bueno, si es un delito que trae consigo pena de cárcel, pena privativa de libertad, me van a restringir el derecho de libre circulación, porque me van a tener ahí en una cárcel cumpliendo la pena que el juez me haya asignado. Esos entonces los ejemplos de supuestos jurídicos que derivan en creación de derechos y obligaciones, transmisión de derechos y obligaciones, modificación de derechos y obligaciones o extinción de derechos y obligaciones. ¿Quedó claro este segundo concepto jurídico fundamental de supuesto jurídico? Sí, Lic. Bien, perfecto. Recuerden, si a alguien no le queda claro, si tienen cualquier duda o consulta, no se la guarden. Interrúmpanme en la explicación que les esté brindando y con gusto atenderemos su pregunta. Tercer concepto jurídico fundamental es la relación jurídica. ¿Qué vamos a entender por relación jurídica? Dice que es el vínculo establecido y regulado de manera legal entre dos o más sujetos respecto a determinados intereses. Destacar en esta conceptualización la palabra legal. Obviamente tiene que estar regulado en algún texto normativo el que yo me pueda relacionar, el que yo me pueda vincular con un tercero. Yo debo estar habilitado para realizar ese negocio o ese enlace con otra persona. Por ejemplo, ¿será parte de un vínculo legal la comercialización de drogas, por ejemplo, en el país? No, está prohibido. No está facultado los individuos para comercializar este tipo de productos. Entre dos o más sujetos, dice, respecto a determinados intereses, deben de haber involucrados, por obvias razones, al menos dos personas que van a ejercer diferentes roles en torno a ese vínculo o a esa relación jurídica y que les unen determinados intereses. Dice además que es forjada la relación jurídica entre sujetos jurídicos. Aquí está haciendo énfasis cuando dice sujetos jurídicos, pues al primer concepto que hablamos, sujeto, que quiere decir que estos que están vinculados son capaces de ser responsables de obligaciones, de adquirir obligaciones frente a terceros y además de que les asistan derechos, de que les resulten derechos que van a poder exigir frente a terceros. Ahora, una persona que no está en capacidad
de obligarse o en capacidad de ser sujeto de derechos, no puede comparecer a una relación jurídica por sí sola. Veamos el caso de los menores de edad. Los menores de edad por sí solos no pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Lo hacen a través de sus representantes legales, a través de sus padres en primera instancia, sino a través de quien ejerza ese rol. Cuando una normativa dice es forjadamente sujetos jurídicos, cuando una normativa asigna ciertas consecuencias al vínculo, de ellas proceden derechos y obligaciones que ligan a las partes intervinientes. Ojo, entonces debería de poderse adquirir estos derechos y obligaciones. Ahora esta relación jurídica, veamos, ¿cómo hacemos para identificar una relación jurídica existente entre dos individuos? En el caso de la compraventa, esta relación jurídica se va a materializar en el contrato, en el documento jurídico que se va a emitir, porque ahí el funcionario, el notario ante quien se está emitiendo, valida que efectivamente quienes comparecen pueden asumir los derechos y obligaciones que esa compraventa les otorga. Entonces, la relación jurídica que les faculta o que les asiste es esa compraventa precisamente. Es ese compartir intereses. Una persona está interesada en vender, en enajenar un vehículo y la otra persona está interesada en obtener, en adquirir ese vehículo. Y se unen con el objetivo de satisfacer los intereses que cada uno de ellos tiene. ¿Okay? La relación jurídica, por lo tanto, cuenta con los siguientes elementos para poder dilucidar que estamos en presencia de una relación jurídica. Vamos a valorar primero que existan sujetos que pueden ser personas jurídicas como una sociedad, como una ONG, un sindicato, etcétera, o personas naturales que somos nosotros, ¿verdad? Los sujetos en su carácter individual que se vinculan. También una relación jurídica debe de contar con contenidos. Los contenidos son los derechos y las obligaciones repartidas entre estas personas. Es decir, cuáles derechos y cuáles obligaciones me nacen al vincularme, al relacionarme con esa otra persona. ¿A qué me estoy obligando? ¿Y cuáles son los derechos que voy a tener derivados de esa relación? Eso debe de quedar claro al momento de materializarse una relación. Debemos de saber con exactitud cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos que tendré producto de ello. También otro elemento fundamental de la relación jurídica es un objeto. Dice que es un fragmento de la realidad social que es determinado por la relación en cuestión. Dependiendo la materia sobre la cual surge o nace ese vínculo, es que vamos a fragmentar la realidad social y sobre ella es que va a regir la relación jurídica. Veamos otro ejemplo de relación jurídica, precisamente en el caso de la educación a nivel universitario. La relación jurídica que estamos normando ahí es la prestación de un servicio educativo para los estudiantes que han definido cursar X carrera, X profesión. Lo que va a resultar ahí entonces es de que las obligaciones que le nacen a la universidad es prestarles el servicio de asignatura durante cada ciclo, presentarles o proveerles de las herramientas necesarias para que puedan recibir
las clases en debida forma, en manera presencial, como estábamos acostumbrados previamente a esta pandemia, o ahora que corresponde de manera virtual, que estamos pues desarrollándolo bajo esta dinámica, y la universidad ha tenido que adecuar incluso sus métodos de evaluación para estos efectos. Esas son como las responsabilidades u obligaciones que le nacen a la universidad. Por otro lado, están ustedes como estudiantes que tienen derechos en torno a esas obligaciones que le han nacido a la universidad, y tienen responsabilidades también en cuanto a la universidad de asistir a clases, de cancelar las cuotas que les han fijado, etcétera. Ese es el segmento o estrato de la realidad en la cual se desarrolla esa relación jurídica de prestación de servicios educativos. Respecto a los sujetos, dice, hay personas a las que se les asignan derechos y otras que van a asumir obligaciones respecto al cumplimiento de esos derechos. ¿Quedó clara la relación jurídica? El tercer concepto jurídico fundamental que les hemos compartido. Lee, no sé si puedes repetir lo del objeto, no me quedó del todo claro. Ok. Dice que el objeto es un fragmento de la realidad social que es determinado por la relación en cuestión. Son los elementos del entorno que se rigen a través de esa relación jurídica. Es una extracción de la realidad a partir de la cual vamos a vincularnos con esa tercera persona. Les ponía el ejemplo de la prestación de servicios educativos. Es sobre eso que existe la relación entre ustedes y la universidad, solo sobre la prestación de servicios educativos. Ese sería el objeto sobre el cual recae esa relación jurídica. Para el caso de la compraventa de un vehículo, el objeto sobre el que recae es el vehículo. Es sobre el vehículo en que vamos a encontrar derechos y obligaciones para los involucrados. Podemos hablar también de un matrimonio. Es sobre esa convivencia entre dos personas que vamos a encontrar el desarrollo de obligaciones y de derechos frente a la otra persona y frente al entorno mismo. Es como la segregación, como el espacio del entorno, que es gigantesco, ¿verdad? El entorno en el cual nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Sobre ese segmento es que tiene que ver esa vinculación. No podemos ir más allá. Si nos estamos vinculando por la compraventa de un vehículo, y eso es lo que nos ha convocado a esta relación jurídica, ahí no podemos hablar de otras cosas. No podemos venir y decir, bueno, ya que le voy a vender el vehículo, en esta misma compraventa se me ocurre que le puedo vender libros también de que yo comercializo. Se me ocurre que le voy a vender un boleto aéreo porque yo me dedico a eso. Ya que le voy a vender un carro, de una sola vez le voy a vender este boleto, este paquete vacacional. No, el objeto era el vehículo, y sobre eso es que vamos en ese documento en cuestión que se materializa en la relación jurídica. ¿Quedó claro, compañero? Sí, sí, mucho más claro. Vaya, Gracias, Lee. perfecto. Pasemos entonces al siguiente, y es justamente el objeto jurídico. Este objeto jurídico, siempre según Abelardo Torré, en Introducción al Estudio del Derecho, es el término mediante el cual se hace referencia al contenido de un acto jurídico. Dice que el objeto puede referirse a un derecho, a un objeto físico o a un ente sobre el cual el acto jurídico impone una afectación o una intervención. Un derecho puede recaer perfectamente sobre el derecho, por ejemplo, a un hogar, a una vivienda digna, a la alimentación, al vestuario, a la educación, que tiene un menor
frente a terceros. ¿Y cómo vamos a concretizar este objeto jurídico? Bueno, se espera que el padre y la madre se hagan responsables de satisfacer esas necesidades del menor. Si en dado caso, ya sea el padre o la madre deciden obviar esa responsabilidad que les asiste, pues entonces se puede ir a un juzgado de familia a interponer la correspondiente demanda para que se le obligue al padre o la madre a que entregue una cuota que sirva para la satisfacción de esas necesidades del menor. Y entonces, cuando el juzgador termine ese proceso, va a dictaminar que efectivamente ese derecho le asiste al menor y que va a tener que entregarle determinada cuota. El objeto entonces ahí sería ese derecho que debe de verse satisfecho por parte del padre o la madre, y los sujetos pues es el padre y el menor, que está representado por su otro padre o madre para poder recibir todos esos elementos que los tiene por el hecho de ser vivo: alimentos, vivienda digna, vestuario, educación, medicamentos, etc. También dice que el objeto puede referirse a un objeto físico o a un ente. Ya les decía, un objeto físico puede ser una casa, puede ser un vehículo, una motocicleta, puede ser ropa, puede ser alimentos, etcétera, sobre el cual está recayendo esa relación que se está derivando entre dos o más personas, y es sobre el cual dice el acto jurídico impone una afectación o intervención. Cuando hablamos que impone una afectación o intervención, quiere decir que tendrá relación con él. Por ejemplo, el vehículo le está diciendo, vaya, usted se lo está vendiendo, entréguele el vehículo en el estado que usted le dijo que se lo iba a vender, dele las llaves, dele la llanta de repuesto, dele la tarjeta de circulación, suscriban el correspondiente documento formal ante notario, etc. Esas son las afectaciones o intervenciones a las que nos estamos refiriendo porque se materializan en un objeto jurídico. ¿Quedó claro el desarrollo o la conceptualización del objeto jurídico? ¿Podrían ustedes individualizar, identificar el objeto jurídico en un texto que yo les comparta o les presente en una evaluación? ¿Me podrían decir, ok, este es el objeto jurídico? Y razonarme el por qué. ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. Estoy viendo que ya quedan pocos minutos de esta primera etapa de la clase. Cuando nos saquen la plataforma, pues nos metemos al segundo enlace que les compartí. Siguiente concepto jurídico fundamental es la consecuencia, siempre derivado del texto de Abelardo Torrey, Introducción al Estudio del Derecho. Nos dice que consecuencia es la respuesta del ordenamiento jurídico al supuesto de hecho. Lo que sucede cuando se materializa el supuesto de hecho que está consignado, que está contenido en la norma. Dice que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas, las cuales sobreviven en virtud de la realización de los distintos supuestos contemplados en ella. Situaciones jurídicas reconocidas por las normas. Por ejemplo, ya les decía, una consecuencia negativa de la aplicación de una norma es que si yo incurro en un delito, si yo lesiono a otra persona, si yo realizo un homicidio, soy el culpable, soy el responsable de ello, pues voy a tener una consecuencia. Voy a tener, según la materia
que se aplica, que sería el Código Penal, voy a hacerme acreedor de una pena privativa de libertad, que me van a llevar a un centro de detención, a una cárcel, y ahí voy a tener que pasar por el tiempo que el juez así determine. Esa sería entonces la consecuencia de la comisión de un delito. A eso me arriesgo si cometo un delito. Y si me comprueban que efectivamente fui yo y cuentan con todos los elementos probatorios para esos efectos, pues esa es la consecuencia. No hay mucho que buscar al respecto. Lo que se deriva, lo que se desprende de la concreción de un supuesto de hecho es lo que entendemos por consecuencia. Eso desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Pero también podemos hablar de consecuencias positivas. ¿Qué sucede en el momento de darse un testamento y fallecer la persona que lo otorgó? La consecuencia de ese fallecimiento va a ser que van a tener que llamar a los herederos contenidos en ese testamento para hacerles la transmisión de lo que la persona occisa, la persona que falleció, decidió dejarles. Les decidió dejar un vehículo, propiedades, dinero, etcétera. Pues la consecuencia es la entrega de estos bienes que le pertenecían a la persona que falleció. ¿Okay? ¿Queda clara este concepto jurídico fundamental de la consecuencia? Continuamos. Bien, íbamos por la consecuencia jurídica. Vamos a continuación al derecho subjetivo. Permítanme un segundo, permítanme un segundo. Bien, continuemos. Vamos ahora con el derecho subjetivo. ¿De qué trata el derecho subjetivo? Que sería el sexto concepto jurídico fundamental. Es el poder o facultad atribuida por la norma potestativa o autoritativa al sujeto, que le permite realizar determinados actos o exigir a otros sujetos una conducta de hacer o no hacer algo, o bien de abstención y no impedimento. En palabras sencillas, derecho subjetivo es lo que a usted se le autoriza realizar una vez es sujeto de derecho frente a un tercero. En el caso de la compraventa de un vehículo, el derecho subjetivo que le nace al adquirir el vehículo es que lo pueda conducir, pueda trasladarse donde usted estime pertinente, pueda ir a inscribir a su nombre ante la autoridad, que sería el registro de la propiedad, el registro, perdón, de vehículos automotores, del Viceministerio de Transporte. Esos son los derechos que le nacen. Es la potestad que le nace producto de la relación jurídica en la cual compareció. También otro derecho subjetivo, veamos, en materia laboral. Si usted es contratado y pues firma esa relación jurídica que le va a vincular con un patrono, con una empresa, el derecho subjetivo que le vienen haciendo es el percibir un salario. El que llegada la fecha de pago, según lo que dice el contrato que usted firma,
pues se le tiene que depositar en su cuenta, o se le tiene que dar un cheque, o se le tiene que dar el dinero, la cantidad que hayan convenido en el contrato que han firmado. Ese sería el derecho subjetivo que le nace. En materia laboral, otro derecho subjetivo es el aguinaldo, que es una prestación extra que la legislación laboral ha establecido para las personas en el mes de diciembre, como un reconocimiento, digamos, económico por la labor realizada durante el año en cuestión. Sería ese el derecho subjetivo que le asiste. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de este derecho subjetivo? Primero, un elemento externo que es la norma de la que procede. Todo derecho, todo elemento, toda concreción en materia jurídica debe de encontrarse materializada en una norma. Si no existe en una norma de ciencia jurídica, en una norma de derecho, no puede ser exigido. No puede ser objeto de una relación jurídica porque no existe un origen legal, un origen normativo. Entonces, lo primero que se ha de constatar para verificar si estamos o no en presencia de un derecho subjetivo es justamente constatar que exista una norma de la que derive, que tenga una ley, ya sea secundaria o la Constitución misma o un tratado internacional de las distintas que vimos en las primeras diapositivas que desarrollamos, pero debe de encontrar su origen en cualquiera de esas normas. Si no está en esas normas, ese derecho no existe. ¿Cuáles son los elementos internos? El ejercicio del derecho, que significa que yo al asistirme o al poseer ese derecho, quiero ejercerlo. Lo entiendo como propio, lo entiendo como mío y estoy en disposición de ejercerlo. Y la pretensión que faculta al sujeto para exigir a otros determinada conducta. Y eso viene siendo una potestad en el ejercicio del derecho subjetivo. Si usted quiere, si a usted le asiste ese derecho, si usted quiere, lo exige su cumplimiento a un tercero, o puede ser que usted no lo quiera exigir, por la razón que sea, porque no lo necesite en ese momento, porque esté interesado en la concreción de otros derechos, sino en ese en particular, etc. Usted lo determinará, pero la potestad, el hecho de que posee el mismo, pues está claro y será usted quien define si se lo exige que se lo cumplan o no. Les pongo un ejemplo claro sobre esto. La legislación en materia de familia establece de que un hijo que siga estudiando con provecho en la universidad le asiste el derecho de que sus padres le apoyen económicamente para que pueda culminar su carrera, sea que esté o no percibiendo algún otro ingreso el estudiante, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si el estudiante no quiere percibir ese apoyo por parte de su papá? Digamos que su papá no vive en casa, ¿verdad? Se ha ido de casa. Puede el joven, si así lo quiere, iniciar un proceso en materia de familia para que le obliguen a su papá o a su mamá a que le paguen la universidad o a que le den un porcentaje de ello. Pero si no quiere el estudiante hacerlo porque considera que él cuenta con los recursos suficientes para pagarse su universidad, a lo mejor ya está trabajando, tiene algún emprendimiento, algún negocio, no va a ejercer ese derecho entonces. No le va a decir, no va a acudir a un juzgado para que le reconozcan dicho derecho y le obliguen al padre o a la madre a que le entregue cierta cantidad de dinero para esos efectos. Tiene el derecho, pero si quiere lo usa o si quiere no lo usa. Es ya decisión el
accionar para que se haga realidad la exigencia de ese derecho. ¿Quedó claro esta explicación del derecho subjetivo? Sí, licenciado, pero tengo una duda. Eso Adelante. aplicaría solo que, digamos, el estudiante fuera menor de edad, ¿verdad? No, aún siendo mayor de edad, si demuestra que está estudiando con provecho, es decir, que va bien, ¿verdad? Que va bien en las asignaturas y no cuenta con un ingreso propio para seguirse costeando sus estudios, la legislación en materia de familia establece de que le va a tener que apoyar su papá o su mamá hasta que culmine con esta carrera universitaria, más allá de que sea mayor de edad. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Man, he amanecido con la panza tan revuelta, por Dios. Y quiero desayunar, pero al mismo tiempo no, porque, o sea, no sé, siento que me va a hacer daño. Man, he amanecido con el estómago tan revuelto, te lo juro. Hola, hola. Deberías desayunar, digo yo. Uy, lo siento. No se preocupe. Sobre esa pregunta le recomendamos que desayune y que desayune algo liviano para que no le caiga mal. Bien, vamos a ver. Avanzamos entonces. Vamos al Tengo una al- pastilla. cabal, también ese podría ser una solución. Vamos al siguiente concepto jurídico fundamental, que es el deber jurídico. Siempre estamos en el marco de lo que establece Abelardo Torre. Y nos dice que deber jurídico es la obligación impuesta por una norma jurídica de observar cierta conducta. Es el mandato que encontramos en la norma de lo que podemos hacer o de lo que no podemos hacer. El deber jurídico positivo y dice que son aquellos que consisten en un hacer, es decir, en la ejecución de un cierto comportamiento. Volvamos al ejemplo que les dije hace unos minutos. Es el derecho del estudiante el percibir ese apoyo económico de su padre o de su madre para seguir estudiando con provecho. Y del otro lado de la relación está el padre o la madre, que lo que le asiste es un deber jurídico positivo, que se materializa en la cuota que va a tener que estarle trasladando a su hijo o a su hija para que pague la universidad. Es un derecho para el hijo y es un deber jurídico positivo para el padre o la madre. Y también existen deberes jurídicos negativos, que son aquellos que consisten en una abstención, en un no hacer. Todos los delitos caen en este tipo de deber jurídico negativo. Por ejemplo, el homicidio. Dice expresamente la norma de que quien le causare la muerte a otra persona, a un tercero, va a tener una consecuencia negativa. Va a tener que ir a pagar una pena de prisión de los años que el juez le establezca según los límites fijados en la norma. También ahí dice que usted no puede apropiarse indebidamente de algo que no le corresponde. Puede ser a través del ilícito del robo o a través del delito del hurto. Dice también en materia penal que usted no puede estafar a otra persona, que es mediante engaños quitarle alguna propiedad o algún dinero. Entonces ese es el deber jurídico negativo. Usted no tiene que hacer eso. Si usted lo llega a hacer, dice la norma, le vamos a aplicar una sanción, que ya veremos más adelante qué es la sanción. Le vamos a enviar a que cumpla una pena privativa de libertad. O en otros casos, digamos, también hay ilícitos que no conllevan necesariamente que vaya a la cárcel, pero sí habla de responsabilidad económica, de responsabilidad pecuniaria. Y ahí es entonces donde estriba esa sanción en precisamente si
si usted hace esto, le voy a poner esta sanción, le voy a poner esta multa. El caso de materia de tránsito, si usted se cruza 2 líneas amarillas cuando va conduciendo, le voy a poner una infracción de 50 y algo, creo que es esa infracción. Y ese es el resultado de que usted incumplió lo que la norma le facultaba, lo que la norma le estaba diciendo, no haga esto. ¿Ok? Queda claro qué es el deber jurídico y cómo se materializa desde el punto de vista positivo y negativo. Sí, licenciado. ¿Ok? Vamos entonces a la sanción. La sanción es el proceder impuesto por la autoridad pública al autor de una infracción a un deber jurídico. Es ya el resultado en que se materializa esa infracción que usted hizo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué le va a tocar cumplir en razón de que no obedeció lo que decía la norma? Dice que es un hecho impuesto al obligado, aún mediante la fuerza, como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. Se recuerdan que vimos en las primeras diapositivas también las características del derecho, que era una de ellas la coerción, que era que aún contra la voluntad del individuo, el derecho podía y debía de aplicarse. Entonces, es eso precisamente a lo que se refiere cuando hablamos de la sanción, al referirse aún mediante la fuerza. Y es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Sigamos ahondando en este tema de la cuota alimenticia. ¿Qué sucede si un padre se le ha impuesto la cuota alimenticia para con su hijo o hija menor y este padre no lo cancela, no cancela 3 cuotas, que es lo que la normativa penal ha definido? Si no cancela 3 cuotas, se habilita para que la autoridad se lo lleve detenido. Ya está considerado como un delito el incumplimiento del pago de cuotas. Y para poder solventar esa detención, la fórmula, digamos, o la manera más fácil es pagar lo que no ha pagado durante esos 3 meses de la cuota alimenticia. Una vez se lo entrega al hijo, una vez ya trasciende de ese incumplimiento, pues ya carece de sentido la detención y lo ponen en libertad, ¿verdad? Pero esa es la sanción contenida ahí. Les decía, las sanciones pueden ser de tipo económicas, de tipo penales, de privativas de libertad. Pueden ser también otro tipo de sanción, como por ejemplo de inhabilitarle para el ejercicio de un cargo o para postular para un cargo de elección popular, por ejemplo. Ahí dependerá el tema y la coyuntura sobre la que estriba esa sanción. ¿Estamos claros qué es una sanción? ¿En qué consiste? Sí, Lick. Ok. Perfecto. Estoy viendo que ya se nos está acabando el tiempo, solo nos alcanza para ver esta última diapositiva, que es del hecho jurídico, y nos dice que es todo suceso al que el ordenamiento jurídico le atribuye la virtud de producir por sí o en unión de otros un efecto jurídico, es decir, la adquisición, pérdida o modificación de un derecho. Es lo que posibilita el que surjan precisamente estos efectos, que yo adquiera, pierda o modifique un derecho. ¿Cuáles serían ejemplos de hechos jurídicos? La posibilidad que tengo de adquirir bienes, si cuento con los recursos para esos efectos. La posibilidad que tengo además de contraer nupcias, de casarme, de dejar un testamento, la posibilidad que tengo de
comprar acciones de un conglomerado económico para poder tener algún tipo de beneficio de ello. Todas estas posibilidades que se le facultan a un individuo para obtener, producir, adquirir algún derecho, es lo que vamos a encontrar derivado como un hecho jurídico. Esos elementos de la realidad frente a los cuales me va a surgir la posesión, digamos, de un derecho como tal. Bien, ¿tenemos alguna duda o consulta sobre lo que hemos visto esta mañana? Casi logramos ver todos los conceptos jurídicos fundamentales. Quiero ver, nos faltaron uno nos faltó solamente. Ya en la próxima clase vamos a finalizar con estos dos conceptos jurídicos fundamentales e iniciaríamos con la siguiente diapositiva, con el siguiente contenido. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? ¿Y las presentaciones no las va a compartir en la plataforma? Sí, ahí la voy a subir y también en el grupo de WhatsApp. No sé si se las mandé la vez pasada en WhatsApp, ¿verdad que no? No. Ahorita se las voy a cargar de una sola vez. Ahorita se las traslado por WhatsApp y ya las subo al aula virtual también. Está bien, gracias. Ok. Bueno, que tengan un buen día entonces. Cuídense mucho y nos encontramos, si Dios lo permite, el día jueves.